Buenas, mi nombre es Óscar Bayona, soy el presidente del Sindicato de Trabajadores Profesionales STOP. Este es nuestro primer vídeo de nuestro observatorio económico, espero que os guste. Van a ser una serie de vídeos muy cortitos. La finalidad de los vídeos en ningún caso es el asesoramiento, sino la formación y el comentario de la coyuntura económica. Y sin más, pasamos a la acción. Un abrazo. ¿Por qué actualmente, con inflación creciente, no asumir riesgos sea quizá el mayor riesgo al que se enfrentan los ahorradores muy conservadores? Los tipos de interés llevan cayendo, como sabéis, 40 años, desde los años 80, principalmente por el abandono del patrón oro y la globalización. Los tipos no es que estén bajos, es que permanecen en tasas negativas. Esto se debe al famoso quantitative easing, la expansión cuantitativa, que bajo las directrices del NIRP, Negative Interest Rate Policy, los tipos no deben subir. Como vemos en la siguiente gráfica, la curva de bonos AAA de los estados europeos está hasta el plazo casi de los 15 años en tipos negativos. Y incluso a plazos de 30 años, los tipos de interés están muy cercanos al cero. Hasta 2007, con la crisis subprime y la quiebra de Lehman Brothers y otros bancos que mutaron la economía mundial, hasta entonces, con inflaciones del 3,5, los tipos nominales que hubiéramos esperado serían aproximadamente del 4%. En este entorno, los inversores conservadores pues hubieran aprovechado esos tipos del 4 y hubieran realizado un depósito a plazo fijo al 4%. ¿Qué ocurre? El problema es que ahora, con una inflación del 3,5, los depósitos están al 0%. Hasta el año 2007, hasta la crisis subprime, lo que esperábamos en economía es que si subía la inflación, los bancos centrales hubieran subido tipos de interés y esto hubiera provocado un descenso de la inversión, también de la demanda y finalmente pues la inflación hubiera tendido a moderarse. Se cumplía la famosa curva de Fisher. ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente? Pues que esto ya no va a ser así, al menos en los próximos años. ¿Por qué? Muy fácil de entender. Las economías mundiales y los estados, no solo los estados, las familias, empresas y entidades públicas, están hiperendeudadas. Como vemos en una noticia reciente, en acumulado el endeudamiento global de familias, empresas y Estado está cerca de 280 billones con B de euros. Si suben los tipos de interés nominales, podríamos asistir a quiebras concatenadas de empresas y estados y los bancos centrales no van a permitirlo. Conclusión, los tipos de interés bajos han venido para quedarse. El escenario al que parece que nos vamos a dirigir es a un binomio en el que vamos a tener inflación creciente, aunque no disparada, y tipos bajos. ¿Por qué les interesa entonces a los bancos centrales y en general a la economía mundial? ¿Por qué nos interesa que la inflación suba pero no suban los tipos de interés? Pues porque se arregla el problema de la deuda silenciosamente. En el gráfico que estáis viendo, si os fijáis, a finales de los 90, mientras la deuda en euros subía, la ratio deuda sobre PIB caía. ¿Por qué? Porque crecía la inflación y había crecimiento. Lógicamente, el crecimiento es vital para poder reducir la deuda y mejorar los ratios de deuda sobre PIB. Pero si suben los tipos de interés, difícilmente las economías sigan creciendo. Por eso necesitamos los tipos bajos, porque con economías hiperendeudadas, para poder seguir creciendo, necesitamos tipos bajos. Y esto, junto con la inflación, permitirá que los números mágicamente se arreglen. En este entorno, por tanto, ya lo veis, tanto el Banco Central como la Fed, como el resto de bancos centrales, han relajado, entre comillas, sus objetivos de inflación. ¿Cuál es el mensaje de este vídeo, por tanto? ¿Cuál es el mensaje de este vídeo? Que la inflación es una ladrona silenciosa. Entonces, es importante entender por qué
tenemos que batir la inflación con nuestro dinero ahorrado. Si, por ejemplo, en 1970 hubiéramos tenido $10 y no los hubiéramos invertido y los tuviéramos en una cuenta y los dejáramos hasta 2019, 2021, en el año 1970 podríamos haber comprado comida para 2 días. Sin embargo, actualmente con $10 probablemente no tengamos ni siquiera, dependiendo de dónde estemos, para una sola comida en un día. Por eso es tan importante actualizar, revalorizar nuestros ahorros con la inflación. Este es el escenario al que parece que vamos dirigidos. ¿Qué va a ocurrir entonces? Pues que la inflación a la que parece que vamos a estar dirigidos beneficiará a los deudores, familias, empresas y estados y perjudicará sensiblemente a los ahorradores. Pero, ¿entonces va a subir la inflación o es una cuestión muy puntual? Pues parece que sí que va a subir la inflación. ¿Por qué va a subir la inflación? Porque está subiendo el petróleo, están subiendo las materias primas y estamos en máximos históricos, hay desabastecimiento de oferta, incluso de determinados componentes, chips, y cuellos de botella en la producción mundial, y la escasez de oferta hace que se tienda también al alza en los precios. Adicionalmente se junta que tras el estancamiento del COVID, la demanda está incrementando paulatinamente. Adicionalmente, poco a poco, en este caldo de cultivo, la globalización que hasta la fecha había exportado deflación debido a los bajos costes laborales de economías emergentes como China, India, etc., ahora lo que está haciendo poco a poco con la recuperación de los derechos laborales de estas economías es, por un lado, exportar inflación y, por otro lado, con las políticas recientes de proteccionismo, se está agravando esta situación de mayor inflación. Todo esto, junto con políticas monetarias ultra expansivas y las políticas fiscales que inevitablemente se han de producir por el acontecimiento del COVID, todo esto parece que va a sostener la inflación y que la inflación ha venido para quedarse. ¿Qué ocurrirá si en 6 años sube la inflación aproximadamente un 3,5% y no invertimos porque los depósitos dan un 0% y no queremos asumir riesgo? Pues que como la inflación se capitaliza, la inflación en 6 años, al 3,5%, se habrá comido los ahorros de los ciudadanos conservadores en torno a un 23% de su valor, ¿vale? La inflación sin subida de tipos nominales se convierte inexorablemente en represión para los ahorradores. Este es el mensaje. ¿Qué implicación tiene todo esto? Pues que o pasamos de ahorradores a inversores o la inflación silenciosamente, como el glaucoma, nos abocará a pérdidas elevadas de poder adquisitivo. Entonces, ¿debo invertir en renta variable? Bueno, depende del perfil inversor que tengas, de tu grado de aversión al riesgo, de tu horizonte temporal de inversión, etc. Lo que están haciendo todas las entidades financieras es hacer comprender a los inversores conservadores que es importante canalizar parte del ahorro a diferentes fondos, por ejemplo, de renta fija mixta, con algo de riesgo, para que esto permita ganar algo más o por lo menos intentar alcanzar los crecimientos que se están produciendo desde ya en la inflación. Pero esto es un engaño. ¿Por qué no paramos la inflación? Pues Keynes lo explicó mejor que yo en este vídeo. La inflación es ciertamente justa, pero la deflación es inconveniente. Y la deflación sería lo que tendríamos en un escenario en el que no mantuviéramos los tipos de interés en niveles bajos. ¿Tienes entonces ya claro por qué no asumir un poquito de riesgo es quizá tu mayor riesgo? Este es el escenario al que parece que vamos. De manera análoga a una fábula, como no hay oro sin dragón, el oro en nuestro caso sería conservar nuestro patrimonio y el dragón sería el miedo a invertir. Si no ganamos al dragón, vencemos al dragón y perdemos el miedo a invertir un poquito, lo que está claro es que no obtendremos el oro y no podremos preservar nuestro patrimonio. Este es el escenario
Insisto, y es el motivo de este vídeo, al que nos enfrentamos. Ser conservador en la actual coyuntura nos condena inexorablemente a pérdidas silenciosas por inflación y además cuantiosas. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Market Moves.